de música que os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron, diga conmigo, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario de que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Y si no, ¿puede decir conmigo? Y si no, dígale a su vecino, y si no. Y si no, mire qué tremendo esto. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Puede decirle a su vecino, 7 veces más. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que los atasen para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¡Qué tremendo! Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Y como el fuego no había tenido poder alguna sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas. Diga conmigo, intactas. Ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió a su ángel y libró a sus siervos, y que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Le damos un aplauso fuerte al Señor por esta palabra. Maravilloso este texto. Y yo quiero hoy hablarles acerca de un tema muy importante para los días que vienen, porque les estaba diciendo que vivimos días muy particulares, que vivimos días tal vez difíciles, que vivimos días en donde hay mucha incertidumbre, días en donde en todo el mundo se viven días de confusión a nivel sociedad, político, económico, moral, ético, de todo tipo. Uno tiene que aprender a aferrarse a la palabra de Dios. Y aquí vemos una historia maravillosa en el libro de Daniel, de estos 3 jóvenes, de estos 3 siervos de Dios, de estos 3 muchachos que han decidido poner su confianza en Dios. Y la Biblia dice que el rey Nabucodonosor sacó un edicto, una ley, decretó algo, y el decreto era que ellos tenían que adorar una estatua de oro que él había levantado, y si no lo hacían, entonces iban a ser condenados, iban a ser echados en el horno de fuego. Si ellos no hacían lo que el rey Nabucodonosor quería que ellos hagan, entonces les esperaba la muerte. Entonces lo que ellos iban a hacer era sufrir, iban a ser metidos en aquel horno
horno de fuego, iban a ser castigados. Pero acá yo veo 3 muchachos, varones de fe. ¿Habrá gente de fe en esta noche aquí? ¿O habrá gente que tiene fe? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablarte de la fe porque hemos hablado tanto y hablo constantemente acerca de fe, porque la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá, que el justo vivirá por su fe. El justo camina por fe, el justo vive por fe. Y cuando nos habla de esto, a veces pensamos que es la fe que decía Palito Ortega. ¿Alguien se acuerda de Palito Ortega acá? No se hagan los jóvenes ustedes. A ver, ¿cuántos se acuerdan de Palito Ortega? Que tenía una canción que decía yo tengo fe, ¿no? Y era muy alegre esa canción, como que hay que tener fe de que todo cambiará, de que todo va a ir mejor. Y vemos la fe como algo simplemente como esperanza. Pero fe es mucho más que esperanza. Y vamos a ver aquí algo tremendo que sucede con estos muchachos, porque ellos reciben una amenaza directa. Ellos son amenazados. Ellos deciden poner su cuerpo. Ellos deciden desobedecer al rey Nabucodonosor para seguir a Dios y para obedecer a Dios. Quiero decirte algo de parte del Señor. Habrá momentos en tu vida en donde usted va a quedar mal con el hombre para quedar bien con Dios. Habrá momentos en su vida donde usted va a tener que obedecer a Dios, y obedecer a Dios significará que usted quede mal con alguien. Significará que hay gente que no entienda a lo que Dios te llamó. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque la fe implica eso, implica obediencia, aun cuando otros no entiendan. Era que todos tenían que obedecer sin cuestionar nada a las leyes que estaba sacando Nabucodonosor. Sin embargo, ellos sabían bien dónde estaban parados. Ellos sabían quiénes eran. Ellos servían a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente aquí que tiene que aprender que nosotros estamos parados en esta tierra para servirle a Dios. Que nosotros hemos sido creados para honrar a Dios con nuestras vidas, y que todos los días de nuestra vida le vamos a servir a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. No importa que vengan tiempos difíciles, tiempos buenos, en tiempos de enfermedad, en tiempos de salud, nosotros sabemos servirle a Dios. Nosotros le servimos a Él. Nosotros no servimos para otra cosa sino para servirle. Ellos eran siervos de Dios. Escuche esto. Esto lo que ellos hacen es fe, porque los amenazan y ellos tienen una respuesta. Ellos saben lo que van a decir. A ellos no tienen que pensar lo que van a decir. Escuche bien esto. Si usted no sabe bien lo que está haciendo y el lugar, la posición que usted tiene en Dios, entonces hay situaciones que lo van a hacer dudar. La respuesta que ellos le dan al rey es maravillosa. Le dicen: mira, rey, no es necesario que te respondamos acerca de esto, porque ya tenemos una decisión, ya tenemos una posición, ya hemos decidido lo que vamos a hacer. Usted en su corazón, la gente de fe, tiene que tener una convicción, y una convicción es saber lo que voy a hacer incluso cuando vengan los momentos de crisis. ¿Cuántos me están escuchando en esta tarde? Aquellos que servimos a Dios y tenemos una verdadera fe, que tenemos una convicción, tenemos que aprender a ser fieles a lo que hemos decidido. La fe que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a veces es un poco diferente, porque está enfocada solamente en obtener beneficios, en alcanzar nuestros propios sueños. Y eso no está mal, eso es maravilloso, pero es una parte de la fe. Tengo fe para creer que Dios me va a prosperar. Tengo fe para creer que Dios me va a bendecir con un trabajo nuevo. Tengo fe para creer que Dios puede sanar a mis hijos. Tengo fe para eso. Pero no tenemos fe para los momentos de dificultad. No tenemos fe para pararnos en lo que Dios nos ha dicho, incluso cuando nuestra fe se ve amenazada. Me estoy explicando, ¿verdad? Y sé que hay gente que no entiende esto, pero créame que de los próximos 10 años vivimos un tiempo muy especial en la historia de la humanidad. Y los próximos 10, 20, 30 años, no sé, si Cristo no viene antes, van a ser días y van a ser tiempos y temporadas para que los cristianos entendamos que debemos de estar aferrados y creyendo en nuestra fe. ¿Cuántos me dicen amén? Pero nosotros estamos enfocados a veces en solamente alcanzar nuestros propios sueños. Fe tiene que ver con convencimiento, convicción, firmeza de lo que hemos creído. No es una fe temporal, sino es una fe que permanece. Hay gente que puede tener fe cuando quieren alcanzar cosas. Tenés fe que te va a ir bien, pero no tienen fe en los momentos difíciles para creer que aunque las cosas están yendo mal, aún así Dios está con nosotros.
¿Cuántos me están entendiendo? Que aunque las cosas tal vez no están saliendo como vos querías, aún así seguimos creyendo, seguimos amando a Dios. No es una fe temporal, es una fe permanente. La fe tiene que ver con acción. Y escuche esto, estuve buscando algo acerca de la palabra fe, y la raíz de la palabra fe, entre otras raíces, tiene una raíz en el latín que significa fides. Es la palabra fide, de ahí viene fidelidad, de ahí viene fe, porque donde hay fe también hay fidelidad. ¿Puede decir conmigo fidelidad? Nuestro concepto de fe entonces cambia muchísimo, porque ya no es solamente tener fe para que las cosas me vayan bien, sino que es tener fe y fidelidad en los momentos donde las cosas no están funcionando tan bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche esto, Dios hizo a la iglesia a prueba de todo. La iglesia resiste a toda adversidad. La iglesia resiste a todo tiempo. La iglesia, desde que nació, hubo un montón de personas que quisieron derribarla, que quisieron destruirla, que quisieron amenazarla. Hubo gente que murió por causa de Cristo. Sin embargo, la iglesia se ha mantenido de pie y seguirá de pie, porque la iglesia es resistente, porque la iglesia tiene fe, y Dios tiene que levantar en estos días cristianos que crean, que tengan una palabra en su corazón y que puedan caminar aun cuando no entienden, aun cuando no ven la respuesta de Dios, aun cuando todas las cosas se le están viniendo en contra, aun cuando todas las cosas en tu casa se rompen, aun cuando ahí parece amenazas de afuera, aun cuando el diablo te está amenazando, aún así nosotros seguimos creyendo de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Y eso es lo que pasa aquí en esta historia, una fe que me llevará a ser fiel en medio de las presiones más fuertes de la vida, una fe incluso sacrificial. Y mi hermano, Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel espiritual, de cristianos que no solamente vienen a la iglesia para recibir bendiciones, que no solamente vienen a la iglesia para que Dios les haga un milagro, sino que personas que creen que dentro de ellos ya hay un milagro. ¿Alguien puede decir amén a eso? Personas que no vienen a buscar un milagro, sino que ellos son portadores de milagros. Voy a volver a repetirte eso de parte de Dios. Se terminó tu tiempo de venir a la iglesia para buscar un milagro. Usted será un portador de milagros. Usted vendrá a la iglesia para activar los milagros que ya están adentro tuyo, los milagros que están en tu boca, los milagros que están en tus manos. Alguien debería darle un aplauso fuerte al Señor por eso. Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Aleluya. Escuche esto, es una fe que me lleva a creer incluso cuando las cosas no funcionan. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte que se mueva y ese monte se va a mover. Pero a veces tenemos fe, y dígame si no pasa así, pero el monte no se mueve. Pero aunque la montaña no se mueva, usted va a seguir creyendo. Aunque la montaña no se mueva, usted seguirá creyendo. Eso es lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Yo estoy seguro que no querían ir al horno de fuego. ¿Quién quiere ir al horno de fuego? Solo tenemos fe si Dios hace lo que yo quiero. Solo tenemos fe si no me mandan al horno. Pero si me están mandando al horno, entonces mi fe se termina. ¿Saben algo? Los que creen, los que tienen fe, en algún momento de su vida serán probados. Tal vez esta no es la palabra que esperabas en esta noche, pero posiblemente aquellos que estamos desarrollando una fe poderosa debemos pasar por la prueba. Los que somos de fe somos también probados. Y ellos fueron probados, escuche esto, ellos fueron probados en su fe. Ellos pasaron una prueba de fuego. No era una prueba común y corriente. ¿Cuántos han pasado pruebas este año? A ver, ¿cuántos han pasado pruebas? Estamos pasando por pruebas, pero ellos estaban pasando por una verdadera prueba, de esas pruebas que son terribles, esas pruebas que verdaderamente hay que tener fe para atravesarlas, de esas pruebas que son un horno de fuego, que si salimos de esta ya salimos para la victoria, pero si morimos, morimos en el horno. Yo quiero decirte de parte de Dios, te están metiendo en el horno de fuego. Hay muchos de nosotros que nos han metido en un horno de fuego, pero Dios te va a sacar en victoria del horno. No te vas a morir en ese horno. ¿Alguien puede decir amén? Ahora mi pregunta es, ¿qué harías en medio de esta amenaza? ¿Qué harías ante una amenaza como esta?
¿Qué harías ante una amenaza como la de Nabucodonosor? Cuando el diablo te está amenazando. Y créame que el diablo es un experto amenazador. El diablo siempre te estará amenazando, siempre te estará hablando de lo que él quiere hacerte, de lo que él quiere destruirte. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Pero muchos de nosotros estamos orando mal, estamos orando equivocadamente. Ellos no oraron. No dice la escritura que se pusieron a orar para que Dios los librara del horno. Ellos no se pusieron a orar y a decirle: Señor, por favor, líbranos de esta, como muchos de nosotros hacemos, que oramos y pedimos oración, y está perfecto que pidamos oración, pero muchos decimos: Señor, no nos líbranos de esto. Señor, sácame de esta prueba. Señor, no quiero pasar por este horno. Señor, sé que vos tenés poder para que yo no entre en ese horno. Esa sería nuestra manera de orar, nuestra manera de pensar. ¿Cuántos de nosotros hemos orado de esa forma? Le hemos dicho: Señor, yo no quiero pasar por ahí. Señor, no quiero meterme en ese horno. No quiero, Señor, entrar en el fuego ardiente. Está muy caliente. Eso me va a achicharrar. El diablo quería que ellos mueran achicharrados, pero nuestra oración tiene que cambiar, mis hermanos, porque posiblemente te van a meter en el horno de fuego a causa de tu fe, por creer en esa palabra, a causa de que has creído. El diablo te va a meter en el horno de fuego. Y alguien me está mirando con una cara de extraño, me está mirando con una cara como que no entiende, pero quiero decirte algo: aunque el diablo te meta en el horno de fuego, Dios se va a meter contigo adentro del horno. No te va a dejar, Dios no te va a dejar solo adentro del horno. Aunque el diablo te metan adentro del horno, usted no fue diseñado para morir achicharrado. Usted no va a morir quemado por ese horno de fuego. Usted va a salir sin olor a fuego. Usted va a salir en victoria de ese horno. El diablo no va a poder llevar su cometido a cabo. Aleluya. Porque si tu fe no se prueba, entonces no es fe, es otra cosa. Yo a veces me río porque la gente llega a la iglesia y piensa que cuando llegan a la iglesia los problemas se terminan. Piensan que cuando llegan a la iglesia ahora va a ser todo color de rosa. Y sí que vamos a tener problemas, pero entramos en un proceso de ser probado, donde nuestra fe tiene que ser probado. Yo quiero que abrace a su vecino y le diga: te metieron en el horno, ¿verdad? Estás en el horno. Estás en el horno, pero no solamente de verdad usted está en el horno. Está metido en un horno de problemas, de dificultades, de situaciones. Y parece que usted piensa que va a morir achicharrado. Escúcheme bien esto. Pero los que creen y los que mantienen su fe en los tiempos difíciles tienen el respaldo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos el respaldo de Dios. Escúcheme bien, cuando usted quiere librarse de la prueba, cuando usted quiere librarse de la prueba de fuego, estamos abortando el plan de Dios. Cuando hay gente que quiere librarse del problema, no te das cuenta que a través de ese horno donde Dios te metió, Él te quiere enseñar algo. O Él se quiere glorificar a través de ese horno, pero a ninguno de nosotros nos gusta meternos en el horno, ¿verdad? Todo el mundo venimos a la iglesia para que no nos metan en el horno. Voy a la iglesia para que esté todo bien, pero posiblemente te metan en el horno igual a causa de tu fe. A causa de la palabra. Hay palabras que vienen sobre tu vida y que lo que van a generar a veces será un horno. Pero cuando nosotros queremos librarnos de esa prueba, estamos deteniendo, estamos retrasando el plan de Dios. Yo quiero decirte, es una palabra profética para tu vida. Quiero que levantes tu mano, por favor, y que celebres esta palabra, porque Dios te estará esperando adentro de tu horno. Porque el diablo te metió en una prueba, pero cuando entres al horno, Dios te estará esperando allí. El Señor te estará esperando adentro de tu prueba. Yo vengo a decirte de parte del Señor, aunque vengan días difíciles, días de angustia, el Señor estará en medio de aquella dificultad. El Señor estará en medio de tu crisis, en medio de la dificultad económica. Dios estará allí contigo y no te dejará, no te desamparará. ¿Cuántos lo pueden creer a eso? Alguien lo podrá celebrar, alguien lo podrá gritar, correr, creer, decirle: Señor, yo te creo. Aleluya. Porque fe no es optimismo nada más. Fe es una certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay gente que dice tener fe, pero cuando los meten en el horno se acabó la fe.
Pero cuando uno tiene verdadera fe, uno se da cuenta, porque la gente de fe están en el horno, están metidos en un horno ardiendo, pero están caminando adentro del horno. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Yo que vengo a hablarle a gente hoy que el diablo te metió en un horno, pero lo que el diablo no sabía era que Dios se iba a meter adentro del horno con usted. Y hoy que el diablo pensó que usted iba a estar muriendo achicharrado, llorando, pero usted está en victoria dentro del horno, caminando. El fuego está alrededor suyo, pero no lo puede quemar. Yo le estoy hablando a gente que en esta noche tiene que entender que cuando el diablo te meta en el horno, será solamente para que la manifestación de Dios caiga sobre tu vida, que será el horno para ver la promoción de Dios, que habrá gente que el diablo te va a meter en una crisis, que el diablo va a querer quemarte, pero no se va a salir con la suya. Estarás tranquilo, estarás caminando tranquilo en medio de la crisis. Aleluya. ¿Cómo yo puedo crecer en mi fe? ¿Cómo yo puedo llegar a tener este nivel de fe que tenían ellos? Yo recuerdo que cuando pasamos por el proceso de enfermedad con mi mamá, vino un día alguien, una hermana, y ella se sentó en la cama y comenzó a llorar. Y decía: yo no entiendo, no puedo entender cómo una mujer de Dios que nos ha ayudado tanto, cómo alguien que sirve al Señor puede estar pasando por esto. No lo entiendo, decía ella. Y lloraba. Y yo me di cuenta que aunque lo de ella lo hacía de corazón y se entristecía, pero ella no entendía que nosotros estábamos pasando por un horno de fuego y que el fuego no nos iba a quemar, que nosotros, aunque estábamos en la crisis, podíamos caminar libremente. Escuche esto, dice que ellos los metieron atados, porque la idea era que no se puedan mover. La idea era que mueran al instante, que lo calentaron. Es más, el horno lo calentaron 7 veces más, es decir, más de lo habitual. Y muchos de nosotros, por nuestra fe, parece que el diablo más se empecina, más se ensaña, y pareciera ser que la prueba se puso más fuerte y que el horno se está calentando cada vez más, y que parece que la prueba está tomando cada vez más intensidad y que el dolor se pone más fuerte. Es el diablo que está calentando más y más y más, y los metieron atados. Pero cuando ellos cayeron al horno, dice que ya no estaban atados, sino que ellos podían caminar adentro del horno. Yo quiero decirte de parte del Señor, yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche, pero en medio de tu prueba vas a poder caminar normal, común y corriente. No vas a sufrir ningún daño. Dice la Biblia que ellos se movían, estaban de paseo adentro del horno los muchachos. Yo quiero decirte algo: el diablo te metió en el horno para matarte, pero lo único que vas a hacer en el horno ese va a ser caminar en victoria. Vas a caminar en medio de ese horno, vas a mirar solamente el fuego a tu lado, pero no te vas a quemar. Ahora, ¿cómo yo puedo crecer en la fe? Número 1, yo tengo que crecer en la fe conociendo al autor de la fe. De la única manera que yo puedo crecer en fe, número 1, es conociendo al autor de la fe. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque no podemos creer, escuche esto, en alguien que no conocemos. No podemos creer, y nuestra fe no puede crecer si no conocemos a Dios, si no desarrollamos una relación profunda con Dios. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero en realidad no conocen a Dios, no tienen una relación con Él. ¿Cómo tu fe va a crecer si no has invertido tiempo en conocerlo a Él, en mirarlo a Él, en estar con Él? Los que crecen en la fe son los que conocen a Dios. Me estoy explicando, ¿verdad? Quiero que ahí en tu lugar le digas: Señor, yo quiero conocerte más. Quiero conocerte más. ¿Cómo uno va a conocer a Dios? Cuando estoy hablando de conocer a Dios, estoy hablando de que vas a ser metido en pruebas, en procesos, y en esos procesos vas a conocer a Dios. Eso es lo que decimos cuando hablamos de conocer al Señor. Yo quiero conocer a Dios. Bueno, Dios te va a meter en un horno para que en medio de ese horno conozcas al Dios que libra de las pruebas. ¿Cuántos me dicen amén? Al Dios que te va a librar del fuego. Número 2, conocemos a Dios a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero para eso, para crecer nuestra fe y para conocer a Dios, necesitamos oír y oír la palabra. Cuando tus oídos se abren, la fe empieza a trabajar y a tocar tu espíritu. Necesitamos aprender a abrir nuestros oídos para conocer a Dios a través
de su palabra. Muchos de los que están escuchando hoy por ahí están diciendo: yo estoy metido en un horno, no me doy cuenta que voy a conocer al Dios que libra del horno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche esto. Eran 4 adentro de aquel horno. Ellos eran 3, pero cuando miraron el horno dice que en realidad eran 4, porque el Señor se metió en el horno con ellos. Se metió el Señor en medio de ese horno. Mi hermano, la máxima expresión de nuestra fe es creer en el Señor por lo que Él ya hizo por nosotros. Yo quiero decirte algo. Ellos se metieron ahí en el horno. Ellos dejaron que los metieran ahí porque ellos sabían que Dios se iba a meter con ellos. ¿Usted está dudando de que Dios lo va a sacar en victoria? ¿Usted tiene dudas todavía de que Dios lo ama? ¿Usted todavía tiene dudas de que el Señor tiene un plan con su vida? Porque alguno puede decir: no entiendo, porque si Dios tiene un plan conmigo, pero estoy metido en medio de este horno, ahora por causa de mi fe me meten en este horno, entonces ya no entiendo nada, ya no entiendo de cómo va, ya no entiendo cómo Dios actúa, ya no entiendo por qué mi matrimonio está tambaleando, no entiendo por qué mi economía está funcionando mal, si yo creo en Él. Pero la Biblia dice en Romanos 8:32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero decirte algo: lo que vos estás necesitando, el Señor ya te lo dio en la cruz. Quiero decirte algo: el Señor ya te libró en la cruz del Calvario de la enfermedad. El Señor ya te sanó. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ya te prosperó. El Señor ya ve tu familia restaurada. El Señor, antes de la fundación del mundo, el Señor ya lo hizo. El Señor ya lo tiene listo. Solamente usted tiene que creer. Solamente usted tiene que meter en aquel horno su fe. Y yo quiero declarar que el Señor Jesús se va a meter adentro de ese horno con usted, con su familia. Que usted no está solo en medio del horno, que Dios está con nosotros. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso bien fuerte al Señor? Aleluya. Si Él hizo todo eso, ¿cómo yo voy a dudar de que Dios no me dará todas las cosas que yo necesito? Él murió en la cruz para darnos victoria. Me gustaría orar por tu vida y decirte: voy a orar para que no te metan en el horno. Pastor, ore por mí para que el diablo no me meta en el horno, para que le dé un infarto al rey, al desgraciado, y nosotros podamos librarnos del horno. Aunque el diablo te meta en el horno, no te vas a morir. No te vas a morir quemado. El fuego no te va a quemar. Dios se va a meter adentro de aquel horno. Tu fe tiene que ser probada, y lo que salió de aquel proceso fue que crecieron, fue que Dios los exaltó, fue que aquellos muchachos fueron promovidos a causa de su fe. ¿Cómo Dios te va a promover y te va a bendecir si todavía tu fe no ha llegado a ese nivel de ser probado? Los cristianos, los verdaderos discípulos, deben ser probados en su fe. Deben pasar por estos procesos de prueba fuerte. ¿Cuál es tu horno? ¿Cuál es tu proceso? ¿Estás metido adentro de un horno? ¿Estás metido adentro de un proceso tremendo? Yo sé que cada uno está pasando por algo. Sé que cada uno tiene un problema que resolver, un horno con que lidiar. Pero el Señor te trajo en esta noche para decirte: yo me metí adentro de tu horno. Adentro del horno te vas a encontrar con mi presencia. Adentro de aquel horno vas a escuchar mi dulce voz. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ellos no se quemaron. Salieron, dice que la gente los miraba, ni olor a fuego tenían. Ni olor a fuego. Sus vestiduras estaban intactas. Vio que cuando usted se pone a hacer un asado queda todo lleno de olor a humo, ¿verdad? Ellos se metieron adentro del horno de fuego y ni siquiera tenían olor de aquel fuego. Salieron de tal forma, tan bendecidos, tan cuidados por Dios. Al final la prueba fue para mejor. Al final ese horno de fuego fue para promoción. Los otros murieron. Los que quisieron tirarlos al horno, los que los tiraron, se murieron, pero ellos caminaban bendecidos. Ellos caminaban en la prueba. Yo quiero decirte algo: yo te puedo ver caminando en medio de la prueba.
Hay gente que el diablo les ató las manos, les ató la boca, les ató los pies para que no caminen, para que no hagan. Acá hay algo tremendo. Hay gente que el diablo te metió atado para que no hagas nada, para que no camines, para que no sigas avanzando. Pero en medio del horno usted seguirá avanzando. ¿Cuántos dicen? Yo no sé a quién le estoy hablando. Hay gente que el diablo le ató las manos para que no produzca, para que no dé, para que no trabaje. Pero en medio del horno usted seguirá dando, seguirá produciendo, seguirá trabajando, seguirá sirviendo al Señor. Hay gente que en medio de la prueba, en medio del horno, el diablo le ató la boca, pero usted no será como aquellos que mueren con la boca atada, sino que usted en medio del horno seguirá hablando, glorificando a Dios, seguirá adorando al Señor. Nada le va a pasar, el horno no te va a quemar. Dice que le dijeron: saquen a esos hombres de Dios. Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor por eso. Ellos salieron como victoriosos de aquel horno. Ellos salieron. ¿Habrá algún victorioso en este lugar que puede darle un aplauso fuerte al Señor? ¿Habrá algún hombre de fe que pueda decir: yo voy a salir victorioso de esta prueba? A mí esta prueba no me va a matar. Yo voy a salir en victoria. Vas a caminar con Jesús adentro de ese horno. Me encanta cómo es el Señor. Me encanta cómo el Señor se metió con ellos y caminaba en medio de aquella prueba. Así va a pasar con tu vida. Usted piensa que camina solo, pero usted no camina solo. En medio de su desierto, Dios camina con usted. Yo quiero que te pongas de pie un instante. Yo quiero invitar a los chicos de la alabanza. Aleluya. Uno ve y conoce a los verdaderos cristianos y a los hombres de fe en los momentos difíciles, sin duda alguna. Sin duda alguna. Usted quiere conocer y la fe de alguien. Usted quiere ver el nivel espiritual de alguien. Vieron que hay gente que dice: yo soy espiritual, yo soy un hombre de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy un adorador. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? A ver, escuche. Usted quiere ver el nivel espiritual de alguien. Usted conoce a esa persona, su nivel espiritual, en medio del horno, cuando su fe es probada. El justo por su fe vivirá. Cuando de repente llegó la mala noticia que quedaste sin trabajo. Cuando llegó la mala noticia que alguien en tu casa está enfermo. Cuando el que te amaba te abandonó. Cuando te traicionaron. Cuando todo está oscuro a tu alrededor. Cuando el horno de fuego se está calentando 7 veces más. Es allí donde usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante, sigo confiando en Dios, aunque me metan en el horno. Ellos podían zafar del horno adorando la estatua de oro. Ellos quedaban tranquilos, nadie les iba a hacer daño, pero dijeron: no importa, vamos hasta el final. Yo sé que si Dios nos llamó, Dios nos respalda. Y yo quiero decirte algo: nunca serás avergonzado por tu fe. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aunque aparentemente ahora el diablo te metió en el horno y están mirando cómo el fuego parece que te va a quemar, nunca serás avergonzado. Dios siempre saldrá para defenderte. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero yo quiero orar para que en los próximos días, en los próximos años, cuando te toque estar en el horno, te acuerdes de esta palabra. Cuando te toque estar en el horno, te acuerdes de esta palabra. ¿Qué me está diciendo? Sí, que cuando a causa de tu fe estés en ese momento donde no entiendas, donde el fuego se esté calentando, puedas recordar que Jesús te espera adentro de ese horno, que no vas a caminar solo, que vas a caminar en victoria en el horno, que vas a salir, que afuera te espera tu victoria, que ese horno terminará siendo una bendición para tu casa, para tus hijos. ¿Será que alguien que le puede creer al Señor aquí? Una iglesia que permanece es una iglesia que entiende esto. Yo no quiero que, escuche esto, yo no quiero tratar de mantenerte acá diciéndote: quédate porque nada te va a pasar, porque todo va a estar impecable, de maravilla, como a vos te gusta, sino que diciéndote que aunque el horno se ponga fuerte, tu fe está siendo probada. Que estas filas, las filas de este ejército, de esta congregación, de esta iglesia, no es para gente flojita, que a la primera que las cosas no funcionan, que no salen como yo quería, abandonamos.
sino al contrario, es para gente de fe que a pesar de los momentos duros que la vida nos pueda poner enfrente, vamos a seguir adelante, seguiremos creyendo en el Dios que nos ha llamado. Aleluya. Levante su mano en alto, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sé que hay muchos aquí como estos jóvenes que necesitan hoy tomar una decisión. Muchos que están diciendo, Señor, o están en medio de un horno de fuego, su fe está siendo probada. Quiero que hoy le digas, Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en tus palabras. Yo creo, Señor, en tus promesas. Oh, prandaraba para él. Gracias, Señor Jesús. Señor, aquí estás. Te queremos ver. Te adoraré. Quiero que lo cantemos todos juntos. Te adoraré. Aquí estás, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás. Oh, te queremos ver. Te adoraré, Señor. Te adoraré en medio de mi horno. Te adoraré. Dios de milagro, Dios de milagro, Dios de promesa, camino en el desierto, luz en la oscuridad, mi Dios, así es. Quiero que lo cantemos fuerte una vez más. Él es un Dios de milagro, Dios de milagro, Dios de promesa, camino en el desierto, luz en la oscuridad, mi Dios, así eres tú. Quiero que le digas, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Yo quiero hacer un llamado muy especial. No voy a hacer un llamado como los de siempre, sino que quiero que tomes una decisión. Porque tal vez tu fe está siendo confrontada, tal vez una decisión que tomar, y sabes que esa decisión te puede llevar al horno de fuego. Tal vez hay una decisión fuerte de seguir a Dios. Ahí hay que tomar una decisión. Yo quiero que hoy tomes esa decisión. Tal vez hoy no estás metido en el horno de fuego, pero tengas que